buenas tardes, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que estén muy bien en casa y además que estén preparados, porque desde ya les doy la bienvenida oficialmente a esta segunda edición de su programa Cita con los Doctores. Hoy con un tema bastante controversial, pero por supuesto no me encuentro sola. Está conmigo el doctor Vicente Diegues. Doctor, ¿cómo está? Sí, Josdani, y sobre todo muy contentos porque en el programa pasado más de 5.000 personas se comunicaron por WhatsApp solicitando atención médica y a todos les pudimos responder. Y hoy tenemos un tema muy especial y queremos ver, y quisiera que el director nos pase un video de una paciente de nombre Epifania Laya que solicitó nuestra ayuda. Adelante, director, con el video. Mi nombre es Epifania Laya, mi condición es, sufro muchos dolores de pierna, calambre y hormigueo, y por eso estoy aquí. ¿Desde cuándo tiene esos dolores? Alrededor de los dolores 6 meses y los calambres más de 8 meses. ¿Y siempre has caminado con esa dificultad? No, siempre no, últimamente estos últimos meses. ¿Alguna de las dos piernas te duele más que la otra? Sí, la derecha. La derecha te La duele derecha más. me ¿Y duele. el hormigueo en las dos piernas? En las 2 piernas. ¿Y dolor en la cintura o en la cadera? En la cintura. Cuando caminas mucho rato, ¿te duele más? No me duele tanto, porque ahorita estoy haciendo bastante ejercicio, pero sí me duele de aquí para abajo. ¿Y ¿Has ido a rehabilitación? No, ¿Te han hecho resonancia magnética? no me ¿No te han hecho examen? nada de eso. Tú necesitas saber qué tienes. Así. Es lo más importante para ti. ¿Te incomoda mucho en tu vida la forma de caminar? Sí, un poquito, sí. ¿Te está molestando? Sí, me está molestando. Doctor, interesante el testimonio de la paciente que acabamos de ver en pantalla, pero yo quiero que usted, que la atendió y tuvo la oportunidad de estar con ella, nos explique entonces qué fue lo que le pasó a esta paciente. Claro, fíjate que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las hernias discales. Las hernias discales, tanto cervicales, la gente que dice, yo sufro de la cervical, la gente que dice, yo sufro de hernias lumbares, que tiene calambres en las manos, que tiene dolor, que a veces para cerrar la mano tiene calambres, adormecimiento, como la señora Epifania que está cojeando y le cuesta caminar. De eso vamos a hablar. Y si usted se siente identificado, puede venir a nosotros y puede hacer su testimonio por el Instagram vicente.diegues. Importante, doctor, recomendarles también a las personas que están en sintonía en este momento que pueden escribirnos a través de los números telefónicos, un WhatsApp especialmente para ustedes, el 0414-772-1659, y también los números de contacto para las llamadas telefónicas que están a su total disposición. Doctor, importante también que las personas pueden enviarle sus testimonios y si quieren venir al programa a participar como testigos, pueden comunicarse a través de las redes sociales. Vamos a recordarlas, por favor. Claro, fíjense, y vamos a ir adelantando. La semana próxima vamos a hablar del cáncer más frecuente que tiene el mundo, que es el cáncer de mama. Si usted quiere dar su testimonio, quiere ser atendida dentro del programa, usted se comunica con @vicente.diegues, solicita que quiere estar con nosotros y aquí los mejores profesionales van a atender su caso. Así es, las personas también que me han escrito a mí, @YosdaniNavarro11 a través del Instagram, les recomiendo que vayan a la página de Cita con los Doctores y allí les van a atender con mucho gusto. Doctor, es momento de presentar entonces a nuestros especialistas que van a estar hablando de este tema tan importante la tarde de hoy. Con nosotros se encuentra el doctor Jan Uzcategui, él es neurocirujano. Doctor, bienvenido. ¿Sí? Con nosotros está también nuestra fisioterapeuta Adriana Merlo, que nos va a orientar cómo debemos tratar a estos pacientes que tienen dolores musculares. Nos acompañará esta tarde también el doctor José Leonardo Gómez. Importante también, doctor, que recordemos nuevamente los números de contacto para que toda la gente que nos está viendo en este momento pueda comunicarse. Claro, si quieren llamar y quieren solicitar una información, 0212-237-8082, 238-5126. Y si quieren un mensaje de texto, 0414-772-1659. Hernias discales, nuestro tema de la tarde de hoy. No se aparte porque es momento de hacer una breve pausa y ya regresamos con más de Cita con los Doctores.
Ya estamos de regreso con más de Cita con los Doctores, listos, preparados para hablar de nuestro tema del día de hoy, hernias discales. Pero antes, doctor, es importante que veamos un material de un testimonio de un paciente respecto a este tema, así que, señor director, por favor, cuando pueda. Hola, mi nombre es Janine Atencio. Lo que me trae hoy a la consulta son unos dolores fuertes a nivel de la cadera, la cintura. Para caminar me duelen mucho las piernas, siento como prensones en mis piernas y me duele mucho el pie izquierdo. ¿En las dos piernas o en una sola? Me duelen las dos, pero el mayor dolor, digamos, es en la pierna izquierda. ¿Has tenido hormigueo en los dedos? Sí, en el pie izquierdo. En el pie izquierdo. El pie derecho no sientes nada. El pie derecho no. ¿Y el dolor en la cadera es muy fuerte? Es fuerte, es una sensación como que si tuviera un peso, qué sé yo, como una maleta que llevaran encima, ¿no? Es un dolor allí. Janine Atencio, doctor, ella dice que siente un peso en sus piernas y en su columna también, imagino. Claro, y algo muy interesante en la señora es que ella tiene un hormigueo y un dolor en las piernas y como la primera paciente también le está empezando a costar, le cuesta caminar. Entonces yo quisiera, doctor Gómez, que nos dijera, ¿esta paciente puede tener una hernia discal o si en el caso de ella que tiene manifestaciones bilaterales, ella pudiera tener un problema circulatorio? ¿Cómo podemos saber qué tiene ella? Sí, doctor Diegues. Estas pacientes que manifiestan dolores a nivel de la columna lumbar, que son irradiados, ya sea a ambos miembros inferiores o ambas piernas, es importante destacar o indagar si estas pacientes, además de esos síntomas de dolor, presentan signos radiculares, como usted muy bien lo pregunta, como es el hormigueo, como son corrientazos, limitación para la marcha o para la flexión o extensión de la pierna. Y algo muy importante es que siempre debe ir acompañado de dolor lumbar, porque una de las diferencias para caracterizar el dolor de una hernia discal es que tiene que estar acompañado de dolor lumbar, porque si no, y si son bilaterales, pudiera ser síntomas de alguna afección circulatoria. Atajo el comentario del doctor José, doctor Diegues, porque es importante explicarle también a las personas que nos están viendo la diferencia entre una hernia discal y una hernia común. Claro, y en el caso de esta paciente, que lo más seguro es que tenga una hernia discal, quisiera que el doctor Uzcategui me diga qué es una hernia discal, porque probablemente los que nos están viendo quieren saber qué es eso y así podemos diferenciarlo de lo que es una hernia normal, que pronto vamos a hablar de eso. Sí, buenas tardes. Partiendo del concepto que nos enseña la literatura, la hernia discal se describe como la ruptura del anillo fibroso y la extrusión del material del núcleo pulposo del disco intervertebral hacia el exterior. Eso per se es una hernia discal, no las mal llamadas protrusiones discales que muchas personas o muchos informes de radiólogos lo caracterizan como una hernia discal. No, la hernia discal es cuando se rompe el disco y sale el núcleo pulposo al exterior. Eso es una hernia discal. Expliquemos entonces, doctor Vicente, también a las personas dónde exactamente sale esta hernia y además qué implica para la columna, para las partes bajas de las piernas, todas estas consecuencias de las hernias discales. Claro, y ahí Gómez nos puede decir, esta paciente, si va evolucionando y esta hernia discal va aumentando de tamaño, ¿puede tener alguna repercusión grave en la salud de la señora? Efectivamente, si la paciente presenta una hernia discal, como mi colega lo dijo, no necesariamente tiene que presentar síntomas de dolor o de algún tipo de afección neuropática. El problema se presenta cuando esta compromete la raíz nerviosa que emerge de la columna o el estuche dural o, si es en cuanto a la cervical, la médula espinal como tal. Ahora bien, doctor Diegues, ¿cómo saber cuando estamos frente a una hernia discal? Claro, y sobre todo, por ejemplo, para orientar a esta paciente, luego de que ustedes le hacen el examen, este paciente, doctor Jan, necesita una resonancia magnética para tener el diagnóstico definitivo. Sí, como usted muy bien lo menciona, doctor, se le realiza antes de solicitar cualquier tipo de examen unas maniobras clínicas
en donde uno puede reproducir el dolor y uno se orienta de acuerdo a las maniobras que vayan saliendo positivas en el examen físico y a la anamnesis del paciente, qué estudio le va a solicitar. No todo el tiempo es como una receta de cocina, mira, resonancia para todo el mundo, no. Generalmente uno siempre tiene un protocolo de estudio de imagen y dentro de ese protocolo está la resonancia. La resonancia nos aporta datos en lo que respecta a los discos, a los tejidos blandos. Generalmente siempre se va a evidenciar si realmente tiene una hernia en los estudios de resonancia magnética. Doctor Uzcategui, doctor Diegues, ¿quién mejor que los pacientes que han sufrido de este tipo de hernia para darnos su testimonio? Así que, señor director, cuando quiera, por favor, el otro testimonio. Mi nombre es Lady Monsalve y vengo aquí a esta consulta porque presento dolor de cervical, dolores en los pies, dolores en las manos, el brazo izquierdo, vértigo, un zumbido en el oído y tengo mucho tiempo yendo a un especialista donde solamente me manda ciertos medicamentos que ya tengo tiempo y no me hacen nada. ¿Qué te manda, analgésico? Ibuprofeno, diclofenac potásico y vengo con usted para que usted me resuelva este problema. La señora Ladies, del doctor Diegues, ella hablaba de algunos medicamentos. ¿Qué tan importante es la medicación en este tipo de hernias y la importancia también de acudir a un verdadero especialista? Claro, y sobre todo que el tomar muchos medicamentos, muchos analgésicos, va a producir después otras complicaciones como son la gastritis. Pero quisiera que el doctor Uzcategui me diga, ella refiere que tiene un zumbido en el oído. ¿Eso no es frecuente en una hernia discal o sí puede pasar? No es frecuente dentro de las manifestaciones que una persona puede referir cuando surge una patología degenerativa discal cervical, es los zumbidos. Sin embargo, está descrito en la literatura un síndrome que se le atribuye a la discopatía degenerativa cervical, en donde el paciente puede manifestar inclusive cefaleas intensas y mareos. No hay que descartarlo. Ok, doctor. ¿Existen ahora, doctor Vicente, algunas técnicas fisioterapeutas, de repente algún masaje para atenuar estas hernias? Claro, y ahí Adriana me va a decir, Adriana que le encanta la fisioterapia, los tratamientos de fisioterapia, puede decirme, ¿la fisioterapia puede aliviar el dolor y los síntomas que tiene esta paciente? Doctor, efectivamente es así. El realizar ejercicio físico y mantener posturas adecuadas hace que la sintomatología de tener una hernia discal disminuya en un 50-70%. Por eso es importante que el paciente realice tanto los ejercicios de fisioterapia en consulta y los realice también en casa. Por eso que nosotros hablamos siempre de la educación al paciente y al familiar para tomar en consideración cada una de las cosas que se les educa para que también las puedan hacer de forma independiente en casa. Importante acotación de Adriana, doctor Diegues. Ahora bien, ¿solo la fisioterapia puede ayudar a que estos dolores por hernias discales disminuyan o siempre hay que combinarlas con medicamentos? Claro, y ahora hay algo muy interesante porque muchas personas cuando tienen este tipo de dolores se colocan esteroides. Entonces la dexametasona, betametasona se la están colocando con frecuencia. Doctor Gómez, ¿es normal que se lo coloque? ¿Es correcto que se lo coloque y cada cuánto lo deben colocar? Porque como es un antiinflamatorio, puede ayudar a mejorar la inflamación que produce la hernia discal. Pero yo creo que no es correcto, pero nadie mejor que tú para que me digas cómo podemos hacer. A la hora de utilizar esteroides o corticoesteroides como la dexametasona, es importante tener en cuenta las condiciones o antecedentes del paciente. Hay que usarlos con mucho cuidado en aquellos pacientes que tienen antecedentes de diabetes mellitus porque pueden elevar los niveles de glicemia. Y no siempre se utilizan. Los esteroides están indicados en aquellas afecciones, como usted lo acaba de mencionar, inflamatorias, pero mayormente muscular. Los esteroides no son utilizados en la inflamación del disco, ni en la inflamación del nervio, ni en la inflamación del hueso como tal, a per se. Pero sí en algunas ocasiones muy puntuales. Recuerden que el tratamiento para la hernia discal debemos individualizarlo según cada paciente. Entonces, en algunas ocasiones sí son indicados. Doctor Vicente, daños que producen en el cuerpo las hernias discales. Claro, y sobre todo en caso de esta paciente que tiene esa molestia, ellos va a dar un correntazo que va o al primer dedo o al quinto o cuarto dedo. Eso molesta porque a la persona le cuesta agarrar un vaso, siente un adormecimiento en los dedos. Pero entonces, doctor Gómez, ese adormecimiento, ese paciente que tiene ese calambre constante en el dedo,
debe ir necesariamente a una cirugía, porque entiendo que ese paciente, si evoluciona, puede perder hasta la fuerza muscular de ese brazo. Una vez que diagnosticamos la hernia discal y nos aseguramos que los síntomas que refiere el paciente, en este caso el calambre, corresponde a la raíz nerviosa o al nervio raquídeo que está comprometido por la hernia, es importante indicarle al paciente, como lo dijo la fisioterapeuta, que debe tener una buena postura, quizás hacer uno que otro tratamiento fisioterapéutico, pero lo más importante es indicarle que el tratamiento es escalonado, es decir, primero iniciamos con analgésicos, con fisioterapia, con bloqueos regionales y posteriormente en nuestro último segmento de este escalón dejamos la cirugía, a menos que el paciente tenga un déficit progresivo instaurado, que tenga pérdida de la fuerza muscular, tenga parestesia o disestesia, que son alteraciones en la sensibilidad que no mejoren, y tenga abolición de los reflejos al examen físico en la consulta. Ahora, doctor Diegues, nos hemos paseado por varios escenarios, pero ya que el doctor José comenta el tema de la cirugía, ¿cómo es una cirugía de hernia discal? Claro, y en el caso, por ejemplo, de esta paciente, si fuera necesaria una cirugía, doctor Jan, ¿qué se le hace a este paciente en quirófano? Sí, bueno, hay diferentes tratamientos para abordar una hernia discal. Está la cirugía clásica y las actualmente en boga, las cirugías espinales mínima invasivas. Con el pasar del tiempo, la neurocirugía va avanzando y actualmente pues se está utilizando la terapia mínima invasiva, pues. Pero la cirugía tradicional es hacer una incisión en la espalda baja del paciente, disecar lo que son los músculos para obtener una visualización de lo que es la vértebra, la parte posterior de la vértebra. Uno hace una pequeña ventana para abordar el disco, separa la raíz y una vez que localiza el disco, en el anillo fibroso se hace una incisión, se localiza el núcleo pulposo, se extrae todo ese material y actualmente pues lo puedes dejar sin ninguna prótesis o le puedes colocar un material protésico, que es un plis. Doctor Diegues, ¿son todos los pacientes con hernias discales candidatos a cirugía? Claro, y en ocasiones no. La fisioterapia puede ayudar a que este paciente no necesite cirugía. Adriana, ¿podemos evitarle una cirugía a un paciente con la fisioterapia? Efectivamente, nosotros trabajando lo que es la parte de la terapia manual, trabajar la aplicación de agentes físicos adecuados, como calor, electricidad, que sea llevado a la sintomatología del paciente, nosotros podemos evitar una cirugía. También educando al paciente a que haga ejercicios en casa, como les dije, que mantenga las posturas adecuadas, hace que la reducción de una cirugía, de práctica de una cirugía, sea en un total de un 90, incluso un 100%. Estos tratamientos de fisioterapia, doctor, son dolorosos porque siempre las personas se preguntan eso antes de acudir al médico, antes de ir incluso a la cirugía, acuden a otro tipo de tratamientos, pero ¿esto duele? Claro, duele en ocasiones cuando el fisioterapeuta hace movimientos muy forzados. Pero entiendo, Adriana, que hay el cupping, hay la electroestimulación, tú utilizas el TENS, el calor, en ocasiones el frío. Realmente el tratamiento de fisioterapia va a depender del caso del paciente y es el neurocirujano que va a dar más o menos una orientación hacia dónde quiere ir. Pero este tratamiento es doloroso, Adriana. El inicio de la rehabilitación siempre va a ser doloroso. ¿Por qué? Va a ser doloroso porque nosotros ubicamos de manera correcta dónde deben estar tanto los tejidos blandos como la ubicación ósea en el caso de tener una hernia discal. También ocurre que a la aplicación de ciertos agentes físicos, como las personas no están digamos que acostumbrados recurrentemente a manejar como calor, corriente y frío, ellos tienden a sentir dolor y alteraciones sensitivas. Incluso tienden a llamar y dicen de que no se sienten bien, que sienten dolor de noche o que sienten corrientazos. A la realización de las terapias de una manera concurrente, toda esta sintomatología va a disminuir, ayudado e incluyendo el ejercicio terapéutico como la inclusión a la actividad física. Importante entonces la acotación de la licenciada Adriana Merlo, especialista en fisioterapia. Doctor, vamos a recordar antes de irnos al corte las redes sociales para que la gente pueda enviar pues sus testimonios también. Claro, recuerden, @cita con los doctores, @vicente.diegues.
y esté pendiente que próximamente se puede comunicar con nosotros en vivo para que nuestros especialistas, si usted tiene algo parecido a lo que acaba de ver, nos llame y le podamos dar una orientación y el tratamiento que usted requiere. Hernias discales, más tratamientos, además más testimonios al regresar de esta pausa. Ya estamos de regreso con más de Cita con los Doctores y les recuerdo que los números de contacto están a su total disposición para que usted pueda comunicarse con nosotros y tener una consulta gratuita y además aclarar todas sus dudas. También nosotros hemos puesto a su disposición un número de teléfono para los mensajes de WhatsApp, el 0414-772-1659. Pero es momento de más información y por supuesto vamos a hablar ahora de la píldora del saber. Y este tema es bastante interesante, así que señor director, cuando quiera por favor el material, porque vamos a hablar sobre el uso versus no uso de malla en cura de hernia. ¿Existe un rol para la reparación sin malla? Existe evidencia que sugiere que el riesgo estimado de tener una hernia inguinal es 27% para hombres y 3% para mujeres, y que las tasas anuales de morbilidad asociadas al diagnóstico varían de 100 a 300 por 100.000 habitantes. Hoy día, la mayoría de las reparaciones de la hernia inguinal utilizan mallas, es decir, que la cirugía sin malla está en desuso. Importante entonces esta información, pero no me encuentro sola porque está una experta en este tema, la doctora Erika Marrero. Ella es cirujano general. Doctora, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué nos puede decir respecto a esta cura de hernias sin malla? Bueno, inicialmente creo que lo más importante es saber primero qué es una hernia inguinal. Y la hernia inguinal se produce debido a un desbalance en cuanto a la presión intraabdominal con respecto a la pared abdominal, que está conformada por músculos y tendones que nos permiten mantener erguidos y mantener esa cavidad abdominal uniforme. ¿Causas, doctora? Principalmente está relacionado con pacientes que pueden ser congénitas o adquiridas. Pero en el caso del adulto tenemos pacientes con enfermedades como antecedentes con EPOC, que son enfermedades obstructivas pulmonares, que condicionan construcción de la vía aérea y producen una tos crónica. Doctora Erika, ¿podríamos hablar entonces de complicaciones por hernia inguinal? Sí, inicialmente el paciente maneja un dolor y un aumento de volumen, el cual en una alta frecuencia no les prestan atención a esa sintomatología. Comienzan a presentar más recurrencia en la aparición del síntoma, del dolor se aumenta en intensidad, comienzan los cambios de coloración y eso se conoce como que la hernia puede estar estrangulada, atascada o a su vez puede producir obstrucciones intestinales. Ahora bien, doctora, ¿cuándo operarse una hernia inguinal? Inicialmente, las hernias inguinales, el tratamiento definitivo siempre va a ser la cirugía. Es mejor realizar la cirugía antes de tener alguna complicación, pero también podemos tomar medidas como acudir a ciertos especialistas como el gastroenterólogo si somos pacientes con estreñimiento crónico, pacientes con enfermedades obstructivas pulmonares, para mejorar la clínica del paciente y disminuir el riesgo de complicación previa a la cirugía electiva. Doctora Erika, ¿podríamos hablar de tratamientos quirúrgicos ideales para las hernias inguinales? Bueno, eso es una controversia entre nosotros los especialistas como cirujanos, porque existen estudios que hablan del uso de malla protésica. Existen dos técnicas. Una técnica con tensión, que son aquellas reparaciones de hernias donde no se utiliza malla protésica, y la sin tensión, donde sí utilizamos una malla protésica. El problema es que existe un riesgo de que el paciente tenga dolor posterior al uso de la malla protésica, donde la incidencia en los distintos estudios habla que es más elevada en ese caso de los pacientes con ese tratamiento. Doctora, infecciones, entre otros. Ok, doctora, actualmente este tipo de cirugía sin malla está en desuso, pero sí podríamos hablar entonces de la cirugía con malla. ¿Cuál es la diferencia? El uso de la prótesis, el uso de la malla de polipropileno, la cual ha tenido muchas evoluciones en el contexto del material utilizado, del grosor, de la cantidad de fibra que tenga la malla.
Siempre hemos utilizado el uso de la malla desde hace mucho tiempo, pero en desuso totalmente, el uso de la técnica con tensión no se puede eliminar, vamos a decirlo, del campo quirúrgico como una opción terapéutica. ¿Existen algunas consecuencias fatales, por decirlo de alguna forma, si no se opera una hernia inguinal? Sí. Los pacientes con hernias inguinales pueden tener complicaciones como una obstrucción intestinal posterior o que la hernia tenga una estrangulación. Cuando la hernia está estrangulada hay compromiso de la vasculatura, del riego venoso y sanguíneo hacia la hernia. Si hay un contenido de un asa delgada, de colon o otra estructura anatómica, podría perforarse y a su vez podría terminar en una cirugía mayor o en una sepsis, incluso puede morir. Doctora, ¿cómo es la realización de la cirugía? ¿Puede variar entre mujeres y hombres? La técnica es similar, ¿ok? Es la misma incisión, el mismo abordaje y realmente lo que varía es el contenido anatómico entre los sexos. De resto, la técnica está descrita de la misma manera. ¿Riesgos durante la cirugía, doctora? Riesgos durante la cirugía, el sangrado, la sección de los nervios que condicionan un dolor crónico en aquellos pacientes que pueden, posterior a la intervención quirúrgica, tener esa dolencia durante mucho tiempo. De resto, solamente sería durante la anestesia y en los postoperatorios. Voy a realizar una pregunta que estoy segura que ya en casa usted también se está haciendo, porque siempre que vamos a una cirugía o a un tipo de tratamiento nos preguntamos, ¿qué probabilidad tengo de salir vivo de esta cirugía? Bueno, el diagnóstico precoz siempre va a ser la clave para hacer un tratamiento oportuno e ideal. Es decir, si el paciente es intervenido quirúrgicamente de manera electiva, previendo las complicaciones, el riesgo de que el paciente fallezca durante la cirugía es mínimo. Doctora Erika, es momento de que usted se traslade a otro lugar, pero antes quiero preguntarle sus redes sociales, por favor. Bueno, pueden contactarnos por @doctoraquirúrgica y @doctoraluciatorres o contactarnos mediante los números de teléfono 0412-964-6013. Doctora Erika Marrero, cirujano general. Doctora, le voy a pedir por favor que se levante y se traslade al otro lado del estudio, donde tenemos una sorpresa bastante interesante para usted que está en casa, porque es importante para nosotros recomendarles a ustedes los especialistas adecuados y sobre todo las prácticas adecuadas con los mejores especialistas que tenemos en Citas con los Doctores. Así que, doctor Vicente Diegues, adelante. Sí, mira, Erika, tenemos este paciente que él llegó y nos manifestó que tenía un dolor en la región inguinal derecha con una masa que cuando hace un esfuerzo físico le protruye, pero cuando se acuesta baja el contenido que tiene ahí. Estamos en presencia de una hernia inguinal, ¿es así? Indudablemente. Ahora, Sin embargo, el paciente pueden existir diagnósticos diferenciales en cuanto por a una ejemplo, hernia inguinal. por ejemplo, Una adenopatía, un ganglio que puede estar localizado en la región inguinal, que la diferencia va a ser que el paciente siempre va a mantener el ganglio allí doloroso y no va a reducir al momento en que no reduce al momento en que el paciente recupera. claro, pero una persona que tiene un ganglio normalmente tiene una lesión en la pierna, tiene hongos o tiene una herida. Exactamente. Y le apareció aquí una masa y él la toca y Y es ella se móvil. mueve, ¿verdad? Exactamente. Ahora, pero por ejemplo, en un paciente tiene una hernia inguinal, se levanta o hace un esfuerzo físico, levanta algo, tiene dolor, se le produce una masa, estamos en presencia de, Una hernia inguinal. y si no reduce, Puede ser igual una hernia inguinal que puede estar atascada, podemos estar en presencia de una complicación o que el paciente tenga mayor presión intraabdominal y no permita que la hernia reduzca. ahora, si tiene una hernia atascada, ¿puede tener manifestaciones gastrointestinales? Sí, las hernias atascadas pueden conllevar a una estrangulación de la hernia, una obstrucción intestinal y debe ser intervenido quirúrgicamente de manera de emergencia. Y si no se opera inmediatamente, Puede haber una perforación de víscera y puede haber complicaciones asociadas como una infección y a su vez terminar incluso ostomizado. Con una claro, colostomía. ostomizado es que sale Tenemos parte del colon o de asa delgada a través de la pared abdominal donde el paciente hace sus evacuaciones. claro, es decir, que si usted tiene una hernia inguinal y usted se levanta, hizo un peso y aparece la masa ahí y le duele y no baja, usted puede tener una hernia inguinal atascada, puede perforarse y se puede morir. Se puede morir por una hernia. Ahora, Exactamente. este paciente tiene que operarse. Sí. Como le había comentado, los pacientes deberían de ser, al momento de tener el aumento de volumen en región inguinal, intervenidos quirúrgicamente de manera electiva para prever la complicación. Doctores, disculpen, pero tenemos una llamada al aire. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Cita con los Doctores. ¿Tu nombre y de dónde nos llamas? Aló,
Sí, ¿me escuchas? Hasta escucha Leo. Yo quisiera pedir una consulta a un doctor de una hernia discal. Por favor, te Una voy a pregunta. pedir que le bajes completamente el volumen al televisor y solo me escuchas por el teléfono. No le escucho nada. Tienes que bajar completamente el volumen de tu televisor. Ya lo bajé. Ok, tu pregunta, por favor, a los doctores. La pregunta es que yo tengo una hernia discal. Quería hacer una pregunta al doctor, ¿verdad? Que yo tengo una hernia discal en el disco L1 y L2. Ok, ¿qué edad tienes tú? Aló. Aló, ¿cuál es tu edad? ¿Ya? ¿Qué edad tienes tú? 56. Ok, ¿y qué es lo que sientes con esa hernia discal? Yo me hice una resonancia y me salió una hernia discal, ¿verdad? En el disco 1, L1 y L2. Ok, tienes una hernia lumbar, pero las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? ¿Qué sientes tú? Siento dolor, ¿verdad? Una parte se me baja por hacia la nalga, ¿verdad? La parte de la pierna hasta la rodilla. ¿verdad? Las dos o una La sola? pierna derecha, La pierna más que todo derecha. la pierna derecha. En la pierna izquierda muy poco, a veces pero muy lento, Ok. muy poquito. Ahora, doctor Uzcategui, este paciente tiene una hernia discal con manifestaciones clínicas, tratamiento médico, fisioterapia, ¿cómo sabes tú qué tratamiento va a llevar él? Sí, bueno, habría que evidenciar la magnitud de la protrusión del disco a nivel del segmento L1, L2. En base a ello, indicar la terapéutica. No toda hernia se tiene que operar. Si yo veo que es una hernia en la cual es susceptible al manejo conservador, le indico fisiatría y rehabilitación y el tratamiento farmacológico. Y su control posterior por la consulta para evidenciar si ha tenido alguna mejoría. Si no mejora y la hernia se protruye o se extruye más hacia el canal central o hacia el foramen, habría que indicar otro tipo de resolución. Importante el nivel, doctor. Claro, El nivel y por ejemplo, L1, L2 inclusive puede tener manifestaciones al orinar. ¿puede darle manifestaciones para orinar? Sí, es correcto. Claro. Ahora, ese dolor que tiene en la pierna Adriana, ¿se mejora con fisioterapia? Sí, indudablemente. El aplicar calor, si es posible que lo pudieras hacer, sería fantástico porque te va a ayudar a que la sintomatología disminuya. De igual forma, si puedes estar boca abajo, al menos unos 5, 6 minutos, también te va a ayudar a que disminuya tu sintomatología en lo que es tu pierna o tu miembro inferior derecho, en este caso. Jesús, gracias por tu llamada. No sé si tienes alguna otra duda. No, si es eso, ¿verdad? ¿Y por qué sumamente me duele yo cuando camino me molesta, sino cuando estoy acostado? ¿Le molesta cuando está ¿Por qué? acostado, doctor? Claro, Acostado, sí. claro, qué curioso, Jan. ¿Ven? Dime una cosa, ¿por qué a él le duele acostado? Yo hubiera pensado que una paciente que está caminando, ahí es que va a tener el dolor porque tiene la movilidad. Pero ¿por qué le duele acostado, Jan? Sí, bueno, una vez que el paciente tiene una protrusión discal importante, independientemente de la posición en que se encuentre, va a tener síntomas, va a doler. Si el paciente está sentado, está acostado, va a tener molestia y algún tipo de manifestación motora o sensitiva. Eso quiere decir que ya la hernia está bastante extruida. Bueno, y estamos hablando de la hernia inguinal, doctora. ¿El paciente necesariamente va a llevar una malla? No necesariamente. Como habíamos conversado, existen dos técnicas descritas que son con el uso o no uso de malla protésica. Claro, sabes que yo vi un trabajo que decía que las personas jóvenes, cuando se colocaban malla, podían tener problemas de fertilidad, porque la malla producía un proceso inflamatorio sobre los conductos deferentes y podían obstruirlo. ¿A ti te ha pasado? Realmente no he tenido el primer caso de un paciente que haya tenido ese malestar posterior a la intervención quirúrgica. Sin embargo, en ambas técnicas son manipulado el cordón espermático donde está contenido el conducto. Claro, ahora lo más importante es que cuando usted se opere de una hernia inguinal, tiene que buscar al mejor especialista. Para eso la tenemos a usted, doctora. Gracias. Claro. Entonces, ya saben, si tiene una hernia inguinal, si tiene dolores inguinales, usted debe buscar un especialista. Debe buscar un especialista, debe buscar una solución, porque entienda que si se le protruye, se le estrangula la hernia, usted puede morir por una hernia inguinal. Y una hernia inguinal, si se opera a tiempo,
eso se corrige. Pero doctora, si el paciente tiene problemas para orinar, tiene trastornos obstructivos urinarios, hay que corregir primero los trastornos urinarios antes de operar la hernia. Exactamente. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que tratar al paciente como un conjunto de todo. ¿Por qué? Porque es importante tratar la causa de qué causó la hernia inguinal, ya sea problemas de estreñimiento o problemas de próstata, que es lo más frecuente en el paciente adulto, y posteriormente ser reintervenido, porque existe un riesgo de recidiva, es decir, de que a pesar de que la técnica quirúrgica fue la ideal para el paciente tenga la complicación de la reaparición de la hernia por persistir los síntomas. Claro. Ahora, hay un riesgo que no hemos hablado, que es que las mallas se pueden producir reacción en el cuerpo y la persona puede rechazar la malla. Eso, en estos casos, ¿qué se hace? ¿Se le retira la malla al paciente? Normalmente los pacientes que utilizan malla protésica principalmente pueden rechazarlo, hacer una secreción crónica, ya sea purulenta, si existe la presencia de pus, sí hay que retirar la malla. Claro. Y en el caso de los niños es diferente. En el niño La técnica se es opera de una vez. Exactamente. Claro, el niño, si usted tiene su hijo que tenga en la región escrotal una masa, o ve que se le hincha, o ve que el niño está haciendo ejercicio y se le aumenta de volumen, puede ser una hernia inguinal, y las hernias inguinales son una emergencia. Pero vamos a una llamada, Johanny. Tenemos una llamada. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama? Buena, mi nombre es Alberto Riva de Maturín. Saludo para la gente de Maturín. Cuéntame, Maturín. ¿qué podemos ayudarte? ¿En qué podemos ayudarte? Bueno, quería para una consulta sobre tengo un problema para orinar, orino de gotas y a raíz de eso, o sea, quedé padeciendo eso desde que tuve un accidente de un camión, me tiré un camión. Una pregunta. ¿Qué edad tienes tú? Me colocaron una sonda y a raíz de la sonda quedé orinando con ese problema. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Dime qué edad tienes. 32. 32. ¿Has tenido algún traumatismo en que te has caído? ¿Has sufrido algún accidente? ¿Eres diabética? ¿Eres hipertensa? Eso es importante para poderte dar una solución. No, no soy hipertensa ni eso, solamente desde la caída del camión quedé así, padeciendo de... Te caíste de un camión. Fíjate, eso es interesante lo que dice, porque en una mujer es muy raro que haya una obstrucción urinaria, es muy raro. ¿Aló? Y escúchame, en una mujer es extraño que haya una obstrucción urinaria, eso no ocurre en las mujeres. En las mujeres es difícil porque las mujeres no tienen próstata y lo que obstruye generalmente para los hombres va a ser la próstata. Pero, doctor Gómez, el hecho que ella haya tenido una caída y un traumatismo lumbar probablemente, ¿le puede haber causado a ella esa dificultad para orinar? Realmente, si el paciente tuvo un traumatismo lumbar que condicionó a una compresión nerviosa a nivel de L1, L2, que es donde está el cono medular y donde parten las raíces sacras, pudiera estar comprometida el esfínter vesical y pudiera presentar dificultad para orinar o lo que se conoce como una vejiga neurogénica. Claro. Ahora, Gómez, los pacientes que tienen, por ejemplo, no el caso de la señora, pero herida por arma de fuego, ellos tienen trastornos para orinar. Ellos pueden tener dos tipos de vejiga, una vejiga neurogénica que va a tener muchas ganas de orinar y orina cada 15, cada 20 minutos, y otro que hace una vejiga hipotónica y esa vejiga hipotónica no orina. Entonces, en este caso, los traumatismos por arma de fuego, ustedes los tratan y normalmente son las manifestaciones en la columna. ¿Qué hacen ustedes? Generalmente, cuando un paciente tiene un traumatismo a nivel espinal, o es decir, de la columna vertebral por arma de fuego, la condición o la terapéutica va a depender de los signos y síntomas que presenta el paciente. Aquel paciente que veamos con salida de secreción de hemática o de líquido cefalorraquídeo, donde nos indique que hay una lesión nerviosa o una lesión al estuche dural, que es la membrana que envuelve los nervios, entramos a una cirugía, es una emergencia y entraremos a hacer una limpieza quirúrgica y a tratar de reparar esa área afectada. Claro, entonces, en conclusión, para la señora que nos llamó,
realice un estudio urodinámico para saber qué problema le está pasando en la vejiga. Y después consulta con el urólogo y consulta con los neurocirujanos para saber qué es lo que está pasando contigo y poderte dar una solución. Porque la única manera es que te hagas los estudios, acudas con los especialistas adecuados y podemos solucionar el problema de que no estás orinando. Ahora bien, las personas que tienen sonda, que es el caso tuyo, siempre tienen infección. Te recomiendo que empieces a tomar antibióticos porque todo el que tiene sonda tiene infección. Entonces lo recomiendo también a los pacientes prostáticos que tienen sonda, aquellos que tienen trastornos neurológicos y tienen sonda, tienen que recibir antibióticos porque siempre tienen infección. Entonces, doctora, para concluir aquí con usted, este paciente, nosotros y en buenas manos, colocándole una malla, resolviendo su caso quirúrgico, en el caso de él que es una hernia indirecta, lo operamos y solventamos el problema. Sí, pero, como le dije, hay que mantener también el tratamiento médico de la causa de la hernia o enseñarle al paciente a que si tiene trabajos relacionados con el esfuerzo físico, debe también considerar el uso de una faja durante la realización de los mismos, porque la hernia puede tener riesgo de reaparecer. Sí. Entonces, recuerden, si quieren comunicarse con nosotros y desean una consulta en este momento, 0212-237-8082, 238-5126. Josdani. Gracias a la doctora Erika Marrero por habernos acompañado. También importante todas esas acotaciones, doctor Vicente. Nosotros seguimos con más. Usted no se puede apartar porque vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más. Cita con los doctores, amigas y amigos. Estamos de regreso muy felices, contentos porque recibimos muchísimos mensajes de parte de ustedes que están en casa. Sobre todo llamadas, entiendan por favor que los teléfonos se colapsan y sobre todo hacemos el mayor de los esfuerzos para contestarles a todos y a cada uno de ustedes sus llamadas. Los teléfonos de contacto a su total disposición para que se comuniquen con nosotros y también el 0414-772-1659 para sus mensajes de WhatsApp. También por Instagram, doctor. Sí, y pueden hacerlo por @cita con los doctores o Vicente.Diegues. Sobre todo es importante, si tú quieres participar y quieres que tus mensajes, como los que vamos a leer en este momento, estén en el programa, escribes a Vicente.Diegues qué deseas saber y aquí lo vamos a publicar. @cita con los doctores, @Yosdani Navarro 11, también estoy a la orden por allí, pero es momento de leer algunos mensajes que hemos seleccionado para que usted pues en casa pueda resolver alguna de sus dudas. Son muchísimos, así que hemos seleccionado los más relevantes, los más importantes, esperemos leer todos, así que señor director, por favor, el primero de ellos para toda Venezuela. Buenos días, tengo 45 años y tengo osteopenia. Se me formó una curvatura en mi columna y me duele mucho. No puedo estar mucho tiempo de pie ni sentada, ni mucho menos acostada. ¿Qué medicamento o terapia puede ayudar con mi dolor? ¿Cómo puedo reducir el dolor ya que es muy fuerte? Muchas gracias. Claro, fíjate qué interesante, ¿no? Ella le está apareciendo una masa en la parte posterior de la columna, que eso tiene que ver probablemente con la posición del paciente o por malas posturas. Pero como ella está preguntando dos detalles, vamos primero con el doctor Gómez que nos diga qué puede hacer o por qué le está apareciendo ese popora, como ella lo llama, en la columna. Y después nuestra fisioterapeuta, porque ella también nos lo está preguntando, qué puede hacer para aliviar ese dolor. Lo que la paciente refiere es que tiene algún tipo de masa o curvatura en la columna que le genera o ella cree que le genera dolor. Sin embargo, esta postura puede ser una postura antálgica, lo que quiere decir es que a través de esa postura la paciente siente cierto grado de alivio ante el dolor que está sintiendo. Quizá por eso presenta esa masa. Doctor, llegó el momento entonces de leer nuestro siguiente mensaje, señor director. Allí lo tenemos en pantalla. Tengo 55 años y un dolor en la espalda del lado izquierdo, a nivel de donde están los riñones. Me hice ecografía y mis riñones están bien. Me dicen que tengo la columna como una S. ¿Eso puede ser causa del dolor, doctor? Claro, fíjate, Josdani, qué interesante. La gente cuando le duele la espalda, lo primero que dicen son los riñones. Y este paciente se hizo una ecografía, tiene los riñones normales. Para que un riñón duela, tiene que tener dilatación y probablemente él no lo tiene, pero tiene una curvatura normal en la columna. Jan, este paciente, ¿el dolor es por la columna?
Mira, ella dice un dato muy importante y es importante destacarlo porque ella refiere que tiene la columna muy curvada y eso hace que los músculos paravertebrales se contraigan más de un lado que de otro. Es por ello que siempre va a tener una contractura permanente, no va a mejorar el dolor. Esa paciente generalmente se toma un analgésico, un relajante, mejora por un periodo corto de tiempo, pero posteriormente vuelve a recibir la clínica del dolor. Importante entonces esta acotación. También el llamado es a que acudan a los especialistas pertinentes en el caso de que este dolor persista. El siguiente mensaje, por favor, señor director. Allí lo tenemos. Buenas tardes, doctores. Mi nombre es Yesiria, de 49 años. Mis síntomas son los siguientes. Me da mucho hormigueo, dolor y ardor en la pierna izquierda que me comienza desde el pie hasta el glúteo. No puedo estar muchos minutos de pie ni sentada porque los dolores son muy fuertes. Soy hipertensa y tengo hiperinsulinismo con tratamientos. Ayúdeme, por favor, doctor, que no sé qué hacer. Claro, fíjate qué incomodidad y qué incapacidad tiene esta paciente. Ese dolor constante. ¿Cómo puede vivir ella con un dolor todo el día? Entonces, Gómez, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Qué la podemos ayudar? Porque probablemente la gente siempre dice, no, ese es el ciático que te duele. ¿Qué le podemos dar a ella? En esta paciente se debe indicar analgésicos, preferiblemente no sean esteroideos por el hiperinsulinismo que presenta la paciente o la afección metabólica a la cual está refiriendo. Analgésicos, posteriormente se le puede colocar terapia con calor en el área afectada y si esto no mejora debe acudir a la consulta para ser evaluada y diagnosticada e indicarle su estudio de imágenes pertinentes. Tenemos muchos más mensajes y de inmediato vamos con el siguiente, señor director. Aquí dice, hace 4 años estoy operada de un tumor en la médula espinal y desde allí mis piernas permanecen frías, con mucho dolor y muy rígidas. Los dedos no tienen movilidad. A ver, ¿qué me pueden decir los especialistas? Me llamo Yoraxi Mendoza, tengo 46 años y les escribo de Maturín, estado Monagas. Claro, qué interesante, ¿no? Tiene un tumor en la columna. Probablemente la operaron, como ella dice, la operaron y quedó con una pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores. Yo te pregunto, Jan, ¿esa pérdida de sensibilidad es normal cuando un paciente es operado por un tumor en la columna? Dependiendo del nivel de donde se encuentre, donde se localice el tumor, donde fue extirpado la lesión, es importante identificar el nivel, si es dorsal, cervical o lumbar, porque ahí va a variar la clínica del paciente. Infiero que en este caso fue un tumor dorsal para que ella tenga esa sensación de entumecimiento y pérdida de la sensibilidad de ambas extremidades. Eso habla a favor de que hubo una lesión de la vía piramidal y es probable que la recuperación, sea lenta pero algo progresiva. Claro, y la fisioterapia, Adriana, ¿puede ayudar a esta mujer a corregir esa pérdida de sensibilidad? Claro, la fisioterapia le va a ayudar a ella a mejorar lo que es principalmente la movilidad, ya que ella comenta que tiene rigidez y dificultad para poder moverse. Es importante que entre familias ayuden a esta paciente para que pueda mover los dedos del pie, mover los tobillos, las caderas y también las rodillas. La aplicación de diferentes texturas también le va a ayudar a ella a recuperar la sensibilidad en sus miembros inferiores. Muy acertada, Adriana, tu intervención. Más mensajes, más contacto con usted y de inmediato vamos al siguiente. Hola, mi doctor Diegues. Me gustaría esa consulta aparte de una escoliosis. Tengo una hernia en la L7 y no soporto la cervical de tanto peso y además presión. Tengo calambres a nivel de la cervical. ¿Será que tengo alguna oportunidad? Ya saben, si quieren aparecer y quieren aparecer el próximo programa que va a ser de cáncer de mama, @vicente.diegues. Esta señora tiene dolor en la cervical, pobrecita, ella sí la culpa. Este dolor en la cervical, Adriana, ¿se mejora con fisioterapia? Sí, los dolores de la cervical pueden mejorar con movilidad, pueden mejorar con flexibilidad y también pueden mejorar con aplicación de agentes físicos como lo son el calor, la corriente y también algunos métodos terapéuticos como la aplicación de ventosas y también la terapia manual, como lo es el masaje descontracturante o incluso también el masaje relajante. Ahora, Gómez, una pregunta. La gente habla mucho y vemos en los mensajes que tiene corriente, que se le duerme un dedo. ¿Por qué se produce eso?
¿Por qué se produce eso en la cervical? Las alteraciones sensitivas que los pacientes generalmente nos manifiestan en la consulta van a ser secundarias a compresión generalmente de la raíz dorsal del nervio raquídeo, el cual se encarga de transmitir la sensibilidad, ya sea por lo que estamos hablando el tema de hoy, que es una hernia discal. También puede producirse por compresión a través de traumatismo, por la señora que escribió anteriormente, por un tumor. O sea, cualquier agente externo que genere compresión sobre los nervios va a generar estos síntomas o este tipo de dolor que es conocido como dolor neuropático. Los mejores especialistas los tenemos acá en Cita con los Doctores, a su total disposición, por supuesto, y es por eso que vamos a leer el siguiente mensaje. Allí lo tenemos. Buenas noches, les escribe Rafael Lecta, residente del estado de Aragua. De antemano un saludo y un abrazo por excelente programa, la cual con respecto a ello solicito a ustedes la ayuda y asistencia médica sobre mi patología. Hernia distal C3, C4, C5. También tengo dolores en el brazo y antebrazo derecho por una inestabilidad cervical segmentaria, nivel C5, C6, síndrome cervical medio, contractura muscular severa, cerviocopatía severa, dolor severa y también tengo hombros superiores y limitaciones a las actividades básicas. Agradezco la ayuda posible de todos los especialistas. De antemano, muchas gracias. Claro, fíjate, Jan, es interesante ver que ella tiene muchos problemas en muchas... ¿Cuántas patologías? No, y sobre todo ya se ve que ha ido a muchos especialistas y que la han tratado, pero probablemente Jan te va a dar una mejor solución. Tiene muchas hernias discales, muchas hernias, tiene C1, C2, C3, C4, C5, C6, C6, C7. ¿Qué le podemos decir? Además, ¿qué es eso de la inestabilidad? Y una cosa que te quiero preguntar, que mucha gente lo dice, es que tiene una rectificación de la columna cervical. ¿Qué es eso? La rectificación de la columna cervical es cuando la columna cervical pierde la lordosis. Generalmente la lordosis es una curvatura hacia atrás, ¿no? Con una angulación determinada que se pierde y se alinean todos los cuerpos vertebrales. En el caso del mensaje me llama la atención que tiene conocimiento, eso me hace inferir que ha ido a varios especialistas. Entonces tiene conocimiento de la patología que el paciente presenta. Doctor, Bien. me llama... Ok. Es una discopatía degenerativa multinivel. Él habla de inestabilidad. Cuando se habla de inestabilidad en la columna cervical, es importante hacerles saber al paciente que la solución es quirúrgica. No hay otro tipo de resolución en este caso. Tienes que artrodesarte, bien sea con una prótesis vía anterior, con un sistema PIC, es una de las opciones terapéuticas. Doctor, me llama la atención que este paciente nos escribe diversas patologías, muchísimas. Además las enumera y todo lo demás, pero él mencionaba en su mensaje que también tiene cardiopatía. Entonces, ¿esto tendría que estar directamente relacionado con la hernia que tiene? No tendría. Probablemente por la edad él tiene su problema de cardiopatía. Pero en este señor que está tan preocupado y que veo que ha ido a muchos especialistas y probablemente todavía no tiene una definición de qué va a hacer, pero sabemos que Jan lo va a corregir. Jan, una pregunta. Si no se opera, ¿qué puede pasar con él? Cuando el paciente decide no operarse y continuar con su discopatía degenerativa, los procesos degenerativos en la columna no se detienen, por el contrario, con el tiempo van evolucionando. Ese paciente posteriormente va a llegar a una limitación funcional tan severa por la inestabilidad cervical que tiene, que va a perder la fuerza muscular de los miembros superiores, va a llegar un momento que hasta las tazas de café, el vaso de agua, se le van a caer de las manos si no corrige a tiempo la patología que presenta. Importante entonces acudir a tiempo a un especialista. Recuerden que los números de contacto siguen a su total disposición para que nos escriba, nos llame. Al regresar, más llamadas, más mensajes y sobre todo más información de las hernias discales. Ya volvemos.
Amigos, seguimos con más de Cita con los Doctores y estamos muy contentos, felices, doctor, porque ya tenemos más de 500 mensajes de WhatsApp y usted puede seguir enviando esos mensajes y también comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que van a aparecer en pantalla a su total disposición. Pero las redes sociales también son muy importantes, doctor. Claro, y sobre todo si quieres participar, Vicente.Diegues en Instagram o Cita con los Doctores. Nos das tu caso, nosotros lo pasamos en el programa. Si quieres participar la próxima semana, que es cáncer de mama, y quieres que te atiendan los especialistas, que vamos a tener oncólogo, cirujano, oncólogo, vamos a tener radioterapeuta, y quieres que tu caso sea atendido por nosotros, Vicente.Diegues, quieres que nosotros te vemos, y aquí vas a estar en el programa. @Cita con los Doctores también para que envíen por allí todas sus preguntas. Ya tenemos una llamada al aire, así que aló, buenas tardes. ¿Aló? Hola, ¿de dónde te comunicas y tu nombre? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bájale volumen al televisor para que podernos comunicar. Importante recordarle a las personas que se comunican con cayó la nosotros, llamada. se cayó la comunicación, pero es importante recordarle, doctor, a las personas que se comunican con nosotros que deben bajarle totalmente el volumen a sus televisores para que así tengan una mejor comunicación con nosotros, además escucharnos solo por el teléfono. Doctor, nuestro tema de hoy, hernias discales, y pues comentábamos fuera de cámara el testimonio de alguna de nuestras pacientes, y usted me comentaba que tenía dificultad para caminar. ¿Por qué sucede esto? Claro, y ahí vamos a decir, Gómez, estos pacientes que van con una dificultad para la marcha por una hernia lumbar, ¿a qué se deben? Pero tenemos una llamada. Tenemos una llamada, así que aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bienvenida, tu nombre y de dónde nos llamas. Yesenia Herrera, del estado Apure. Tengo 36 años. Saludos. Al estado Apure, Eugenia, bienvenida a Cita con los Doctores. ¿Tu pregunta? Ajá, mira, mi pregunta es que quisiera preguntarle al doctor qué tengo yo, porque yo tengo un síntoma que cuando me siento, duro mucho sentada y me voy a parar, siento como un dolor. Y ese Siento un dolor así que no me puedo enderezar completa, pero al rato me enderezo. Claro, pero caminando, haciendo otras actividades, si te agachas a levantar peso, ¿te causa alguna incomodidad? No, únicamente cuando me siento. Solamente cuando te sientas y te vas a incorporar. Aló. Ok. Doctor Gómez, ¿qué puede tener ella que sea dificultad para levantarse? Sí, y le nada más cuesta? cuando me voy a parar. Cuando me siento y me voy a parar, siento el dolor. Si no, no tienes dolor. Principalmente en esta paciente hay que descartar que el problema no sea de cadera, de la articulación de la cadera. ¿Has presentado algún tipo de dolor, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo o en el centro de la columna? ¿Aló? Sí, doctor, yo creo que Los ella ya dos se fue. lados, derecho y izquierdo. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo pudiera tener algún tipo de artrosis de cadera. También hay que descartar que no tenga algún componente de hernia discal o de algún tipo de artrosis de la columna que también pueda generar este tipo de dolor. Lo ideal sería que hiciera ejercicios de estiramiento, que tomara analgésico sencillo y que si el dolor persiste a pesar de ello, debe acudir a la consulta para evaluarlo. Ahora, doctor Gómez, en una persona de 36 años es frecuente la artrosis de la Ok. columna. Muchas gracias. Depende del tipo de actividad física que ha llevado, el tipo de trabajo que hace, cuánto pesa, si es una persona delgada o si es una persona obesa. También va a influir en que haya este tipo de desgaste a nivel de la columna o de todas las articulaciones del cuerpo. Gracias, doctor, y también gracias a la señora Yesenia que se comunicó con nosotros. Usted también puede hacerlo, los números de contacto siguen a su total disposición para que nos llame y haga todas esas preguntas, todas las dudas que tenga referente a las hernias discales o de repente si tiene algún otro padecimiento. Claro, y recuerden, 237-8082, 238-5126, 237-8082,
238-5126, se comunica con nosotros y nuestros especialistas le van a dar la solución al problema que usted tiene, porque para eso es este programa en vivo, para darle la solución de una vez. Un programa dedicado a ustedes, además que pensamos en todo y también hemos puesto a su disposición un teléfono para los mensajes de WhatsApp, el 0414-772-1659. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Tu nombre, por favor? No se te escucha muy bien, mi amor. Ok, ¿tu nombre? Por favor, necesito que le bajes Bárcenas el de volumen a tu Caricuao. televisor. Ok, ¿de dónde llamas? ¿De dónde llamas? Dai Bárcenas. Ok. Ok, Dai, doctor, vamos a pedirle a Dai que por favor le baje totalmente el volumen a su televisor para que nos pueda escuchar mejor. Dai, ¿nos escuchas? Ok, sí, sí. Tu Que tengo pregunta. sí, el problema es que me duele mucho la cervical y se me inflama lo que es la parte de la columna, ¿sabes? Me inflama mucho eso y a veces no puedo ni caminar. ¿Cómo es eso que se te inflama? Ok, me oyes. ¿Cómo es la Que se inflamación? me pone así como muy pesado, es decir, no puedo mover las piernas ni los brazos. Claro. Ahora, tú giras la cabeza hacia los lados, ¿tienes dolor? No, solo cuando voy a caminar se me duerme, bueno, no sé, se me duermen las piernas y se me Claro, una siento cosa, así una como cosa un peso diferente. así en las piernas y en los brazos se me hincha. Los brazos se te hinchan, pero una cosa muy diferente la cervical que la lumbar. Si tú refieres la cervical, no tendría por qué tener problemas en los miembros inferiores, a menos que también tengas problemas lumbares. ¿Es así, Jan? Sí, sí, sí. Sí, existe una condición en la que no tiene nada que ver con una hernia, sino es una condición propiamente de la médula, una siringomielia, que puede ocurrir en algunos casos cuando las personas tienen un síndrome de Chiari, que no tiene nada que ver y es más o menos los síntomas parecidos a lo que tiene la señora. Es una sensación de entumecimiento en los miembros superiores y pérdida de la fuerza tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. No tiene nada que ver con una hernia, sin embargo, tiene que ver con la médula y da ese tipo de síntomas. Claro, ¿y te necesita algún tipo de tratamiento médico? Hay neuromoduladores como la pregabalina, en la cual pueden mejorar un poco la sensación de hormigueo, de adormecimiento, pero sin embargo necesita un estudio de resonancia para ver cómo está, si hay presencia de siringomelia. Claro, entonces se realiza la resonancia magnética y nos las hace llegar y se la mandamos a Jan y Jan te va a dar una respuesta del problema que tú tienes. Dai, gracias por haberte comunicado con nosotros, por tu llamada. Lo valoramos muchísimo. También valoramos sus mensajes, todos esos mensajes bonitos que nos envían a través del Instagram y también del teléfono de contacto para los mensajes de WhatsApp, donde usted puede enviar y contarnos también su padecimiento. Doctor, me llama la atención el tema de la cervical, porque precisamente eso iba a preguntarle. ¿Las hernias discales tienen implicación directa con la cervical? Claro, es que las hernias te pueden ocurrir en cualquier parte de la columna. Lo que pasa es que normalmente duele la cervical y la lumbar, pero pueden haber hernias torácicas. Pero tenemos una llamada. Tenemos una llamada. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama? Aló, ¿su nombre? ¿Dónde nos llama? Luisa Sánchez de Valencia. Saludo a la gente de Valencia. ¿Aló? Aló. Importante. Luisa Sánchez de Valencia. Ok, importante que le bajes por favor totalmente el volumen a tu televisor. Ya está bajado. Ok. Cuéntame, Ajá. ¿qué te pasa? Ok, mi nombre es Luisa Sánchez, llamo de Valencia. Luisa, ¿cuál es el problema que tienes? Ok, mi problema es que se me duermen mucho las manos, es como un hormigueo, más que todo en horas de la mañana, y el talón de los pies. Claro, ¿y solamente te ocurre en la mañana? Ajá, pero sí, a veces me da frecuente en el día, pero son esos dos síntomas, el hormigueo en las manos, que es como un adormecimiento, y el talón del pie que me duele. De hecho, al caminar me duele, pero no sé. Pues claro, cuando caminas te molesta. Y el adormecimiento, cuando caminas sientes como un puyazo en el talón. Ajá, como dolores. Claro. Dolores. Tiene dolores. Sí, sí, algo así como usted. Sí. Doctor Gómez, debe tener un problema de cervical, probablemente por esos síntomas que tiene. Y el dolor del talón
yo creo que debe buscar que no tenga un espolón. ¿Es así, doctor Gómez? Sí, exactamente, doctor Diegues. Hay que evidenciar el peso de la paciente. Señora Luisa, ¿usted cuánto pesa aproximadamente? Mire, yo estoy como a los 70 kilos. Ok, y hay que hacer una curva entre el peso y la talla para ver si la paciente no está en sobrepeso Ajá. y sea la De causa talla como 1,69. Bueno, no está tan alterado su peso, pero pudiera Ajá. ser una de las causas que le produzca un espolón en los talones. Y Ok. más si es un solo talón. Otra cosa que hay que... Perdón, son los dos, pero de repente sí puede afectar lo que me hizo lo del peso porque sí estoy un poco más rellena. Ok, pudiera ser la causa. Recuerde que el peso afecta no solamente a la columna, a los talones, a todas las articulaciones del cuerpo. Y hay que estar pendiente de que si tiene algún segmento de la columna enfermo, y aprovecho para contestar la pregunta que quedó pendiente cuando usted entró su llamada, el hecho de que usted tenga una enfermedad degenerativa cervical no quiere decir que al mismo tiempo no tenga una enfermedad degenerativa lumbar. Pueden presentarse las dos y las dos generar síntomas, pero es cuando el paciente debe acudir a la consulta y priorizar qué es lo que le molesta más para uno empezar a abordar esa área y que el paciente mejore. Ok. Claro, y ese dolor, Adriana, en ella, ese malestar que tiene en la mañana, ¿con electroterapia puede mejorar? Sí, efectivamente. La aplicación de corriente de tipo TENS que ayuda a controlar el dolor puede ayudarla a ella a mejorar la sintomatología que tiene en su columna cervical y también en su columna lumbar. Añadido a esto, también puede hacer la aplicación de calor tanto en su región cervical como en su región lumbar en las mañanas y antes de dormir. Eso va a ser efectivo y la va a ayudar a controlar su dolor en casa. Claro, es importante, usted que nos llamó, que se haga una radiografía del pie de frente y lateral, sobre todo para descartar que no tenga un espolón. Y después acuda a un traumatólogo y el traumatólogo le va a dar la solución al problema que tiene, porque generalmente eso es un espolón. Gracias a la señora Luisa por su llamada. También espero que pues hayan aclarado alguna de sus dudas. Importante acudir al médico, doctor, Claro. inmediatamente para ver cuál es su problema. Usted puede comunicarse también. Los números de contacto siguen a su total disposición. Doctor, me llama la atención lo que comentaba también el doctor Gómez sobre el tema del peso. ¿Esto puede ser indicativo de repente de que el dolor en una hernia discal sea más fuerte que otro? Claro, y sobre todo los trastornos en la cadera también pueden causar problemas en la columna. Entonces, Gómez, ¿el peso y los trastornos de cadera pueden causar problemas en la columna? Sí, efectivamente. El peso, recapitulando, el peso genera mayor tensión a nivel de las articulaciones. Y recordemos que en la columna lumbar también, en la columna vertebral también hay articulaciones. E incluso el disco intervertebral funciona como especie de almohadilla o amortiguador del peso. Es decir, a mayor peso, el disco tiene más riesgo de romperse, como comentó el doctor Uzcategui al inicio, y afectar los nervios y generar dolor. Doctor Gómez, ya vamos a seguir hablando sobre este tema, pero es momento de atender esta llamada. Así que, aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, bienvenida. Por favor, tu nombre y de dónde nos llamas. Soy Vicente Valla, desde Apure. Bienvenida. Tu pregunta. Específicamente preguntar por mi madre, que ella está sufriendo de la cervical. En la parte de atrás donde se llama, supuestamente le dicen el tuyo, yo soy, se le inflama y eso le causa hormigueo en las manos y en los pies. Ok, no logramos escucharte muy bien, así que te voy a pedir que le bajes totalmente el volumen a tu televisor, por favor, a ver si logramos comunicarnos mejor. Ok, que a ella en la parte de la cervical se inflama este tubito de allí y eso le causa hormigueo en las manos y en los pies, y mucho dolor. Claro. ¿Y qué edad tiene tu mamá? 53 años. ¿Qué edad tiene? 53. 53 años, una persona joven y tiene dolor en la cervical. 53 años. ¿Cuánto? 53 años, sí. Y eso le da dolor y hormigueo en los miembros superiores. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad, Jan? Este paciente, esta señora, necesita para su diagnóstico una resonancia magnética.
Primero que todo, ante la resonancia, yo le indico a mis pacientes una radiografía de columna cervical. ¿Por qué? Porque la radiografía te aporta muchos datos para saber si estamos ante enfrente de una vértebra que tenga una cervicoartrosis, que a pesar de que tiene 53 años, he visto pacientes un poco más jóvenes con cervicoartrosis cervical. Eso habla de que los pacientes tienen mala dinámica en la columna cervical. Es por ello que tienden a enfermarse más rápido, los discos se degeneran. Pero sí, resonancia magnética y radiografía de columna cervical. Son los dos estudios básicamente. Un estudio complementario para ayudar a la orientación diagnóstica sería una electromiografía de miembros superiores. Este estudio nos aporta datos en la distribución de los dermatomas para saber cuál es la raíz o cuál es el foramen mayormente afectado en la columna cervical. Importante entonces realizarse todos estos estudios. Muy felices nosotros que nos llamen desde el estado Apure, además que nos están llamando desde distintos estados del país y eso nos hace muy felices. Y es la segunda persona que nos llama del estado Apure. Así es, los números de contacto a su total disposición, también las redes sociales, @cita con los doctores, @vicente.diegues, y es momento de hacer una breve pausa, pero no se aparten porque ya regresamos. Amigos, seguimos con más de Cita con los Doctores y estamos muy contentos, felices, doctor, porque ya tenemos más de 500 mensajes de WhatsApp y usted puede seguir enviando esos mensajes y también comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que van a aparecer en pantalla a su total disposición. Pero las redes sociales también son muy importantes, doctor. Claro, y sobre todo si quieres participar, vicente.diegues en Instagram o Cita con los Doctores. Nos das tu caso, nosotros lo pasamos en el programa. Si quieres participar la próxima semana, que es cáncer de mama, y quieres que te atiendan los especialistas, que vamos a tener oncólogo, cirujano oncólogo, vamos a tener radioterapeuta, y quieres que tu caso sea atendido por nosotros, vicente.diegues, quieres que nosotros te vemos, y aquí vas a estar en el programa. @cita con los doctores también para que envíen por allí todas sus preguntas. Ya tenemos una llamada al aire, así que aló, buenas tardes. Aló. Hola, ¿de dónde te comunicas y tu nombre? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bájale volumen al televisor para que podernos comunicar. Importante recordarle a las personas que se comunican con cayó la nosotros, llamada. se cayó la comunicación, pero es importante recordarle, doctor, a las personas que se comunican con nosotros que deben bajarle totalmente el volumen a sus televisores para que así tengan una mejor comunicación con nosotros, además escucharnos solo por el teléfono. Doctor, nuestro tema de hoy, hernias discales, y pues comentábamos fuera de cámara el testimonio de alguna de nuestras pacientes. Y usted me comentaba que tenía dificultad para caminar. ¿Por qué sucede esto? Claro, y ahí vamos a decir, Gómez, estos pacientes que van con una dificultad para la marcha por una hernia lumbar, ¿a qué se deben? Pero tenemos una llamada. Tenemos una llamada, así que, aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bienvenida, tu nombre y de dónde nos llamas. Yesenia Herrera, del estado Apure, tengo 36 años. Saludos. Al estado Apure, Eugenia, bienvenida a Cita con los Doctores. ¿Tu pregunta? Ajá, mira, mi pregunta es que quisiera preguntarle al doctor qué tengo yo, porque yo tengo un síntoma que cuando me siento, duro mucho sentada y me voy a parar, siento como un dolor. Y ese Siento un dolor así que no me puedo enderezar completa, pero al rato me enderezo. Claro, pero caminando, haciendo otras actividades, si te agachas a levantar peso, ¿te causa alguna incomodidad? No, únicamente cuando me siento. Solamente cuando te sientas y te vas a incorporar. ¿Aló? Ok. Doctor Gómez, ¿qué puede tener ella que sea dificultad para levantarse? Sí, y nada le más cuesta? cuando me voy a parar. Cuando me siento y me voy a parar, siento el dolor. Si no, no tienes dolor. Principalmente en esta paciente hay que descartar que el problema no sea de cadera, de la articulación de la cadera. ¿Has presentado algún tipo de dolor, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo o en el centro de la columna? ¿Aló? Sí, doctor, yo creo que Los ella ya dos se fue. lados, derecho y izquierdo. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo pudiera tener algún tipo de artrosis de cadera. También hay que descartar que no tenga algún componente de hernia discal o de algún tipo de artrosis de la columna que también pueda generar este tipo de dolor.
Lo ideal sería que hiciera ejercicios de estiramiento, que tomara analgésico, sencillo, y que si el dolor persiste a pesar de ello, debe acudir a la consulta para evaluarlo. Ahora, doctor Gómez, en una persona de 36 años es frecuente la artrosis de la Ok, columna. muchas gracias. Depende del tipo de actividad física que ha llevado, el tipo de trabajo que hace, cuánto pesa, si es una persona delgada o si es una persona obesa. También va a influir en que haya este tipo de desgaste a nivel de la columna o de todas las articulaciones del cuerpo. Gracias, doctor, y también gracias a la señora Yesenia que se comunicó con nosotros. Usted también puede hacerlo, los números de contacto siguen a su total disposición para que nos llame y haga todas esas preguntas, todas las dudas que tenga referente a las hernias discales o de repente si tiene algún otro padecimiento. Claro, y recuerden, 237-8082, 238-5126, 237-8082, 238-5126, se comunica con nosotros y nuestros especialistas le van a dar la solución al problema que usted tiene, porque para eso es este programa en vivo, para darle la solución de una vez. Un programa dedicado a ustedes, además que pensamos en todo y también hemos puesto a su disposición un teléfono para los mensajes de WhatsApp, el 0414-772-1659. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Tu nombre, por favor? No se te escucha muy bien, mi amor. Ok, ¿tu nombre? Por favor, necesito que le bajes el Bárcenas volumen de a tu Caricuao. televisor. Ok, ¿de dónde llamas? ¿De dónde llamas? Dai Bárcenas. Ok. Ok, Dai, doctor, vamos a pedirle a Dai que por favor le baje totalmente el volumen a su televisor para que nos pueda escuchar mejor. Dai, ¿nos escuchas? Ok, sí, sí. Tu Tengo pregunta. Sí, el problema es que me duele mucho la cervical y se me inflama lo que es la parte de la columna, ¿sabes? Me inflama mucho eso y a veces no puedo ni caminar. ¿Cómo es eso que se te inflama? Ok, me oyes. ¿Cómo es la Que se inflamación? me pone así como muy pesado, es decir, no puedo mover las piernas ni los brazos. Claro. Ahora, tú giras la cabeza hacia los lados, ¿tienes dolor? No, solo cuando voy a caminar se me duerme, bueno, no sé, se me duermen las piernas y se me Claro, una siento cosa así como un peso diferente. así en las piernas y en los brazos se me hincha. Los brazos se te hinchan, pero una cosa muy diferente la cervical que la lumbar. Si tú refieres la cervical, no tendría por qué tener problemas en los miembros inferiores, a menos que también tengas problemas lumbares. ¿Es así, Jan? Sí, sí, sí. Sí, existe una condición en la que no tiene nada que ver con una hernia, sino es una condición propiamente de la médula, una siringomielia, que puede ocurrir en algunos casos cuando las personas tienen un síndrome de Chiari, que no tiene nada que ver y es más o menos los síntomas parecidos a lo que tiene la señora. Es una sensación de entumecimiento en los miembros superiores y pérdida de la fuerza tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. No tiene nada que ver con una hernia, sin embargo, tiene que ver con la médula y da ese tipo de síntomas. Claro, ¿y te necesita algún tipo de tratamiento médico? Hay neuromoduladores como la pregabalina, en la cual pueden mejorar un poco la sensación de hormigueo, de adormecimiento, pero sin embargo necesita un estudio de resonancia para ver cómo está, si hay presencia de siringomelia. Claro, entonces se realiza la resonancia magnética y nos las hace llegar y se la mandamos a Jan y Jan te va a dar una respuesta del problema que tú tienes. Dai, gracias por haberte comunicado con nosotros, por tu llamada. Lo valoramos muchísimo. También valoramos sus mensajes, todos esos mensajes bonitos que nos envían a través del Instagram y también del teléfono de contacto para los mensajes de WhatsApp, donde usted puede enviar y contarnos también su padecimiento. Doctor, me llama la atención el tema de la cervical, porque precisamente eso iba a preguntarle. ¿Las hernias discales tienen implicación directa con la cervical? Claro, es que las hernias te pueden ocurrir en cualquier parte de la columna. Lo que pasa es que normalmente duele la cervical y la lumbar, pero pueden haber hernias torácicas. Pero tenemos una llamada. Tenemos una llamada. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama? Aló, ¿su nombre? ¿Dónde nos llama? Luisa Sánchez de Valencia. Saludo a la gente de Valencia. ¿Aló? Aló. Importante. Luisa Sánchez de Valencia.
Ok, importante que le bajes por favor totalmente el volumen a tu televisor. Ya está bajado. Ok. Cuéntame, Ajá. ¿qué te pasa? Ok, mi nombre es Luisa Sánchez, llamo de Valencia. Luisa, ¿cuál es el problema que tienes? Ok, mi problema es que se me duermen mucho las manos, es como un hormigueo, más que todo en horas de la mañana, y el talón de los pies. Claro, ¿y solamente te ocurre en la mañana? Ajá, pero sí, a veces me da frecuente en el día, pero son esos dos síntomas, el hormigueo en las manos, que es como un adormecimiento, y el talón del pie que me duele. De hecho, al caminar me duele, pero no sé. Pues claro, cuando caminas te molesta. Y el adormecimiento, cuando caminas sientes como un puyazo en el talón. Ajá, como dolores. Claro. Dolores. Tiene dolores. Sí, sí, algo así como usted. Sí. Doctor Gómez, debe tener un problema de cervical probablemente por esos síntomas que tiene. Y el dolor del talón, yo creo que debe buscar que no tenga un espolón. ¿Es así, doctor Gómez? Sí, exactamente, doctor Diegues. Hay que evidenciar el peso de la paciente. Señora Luisa, ¿usted cuánto pesa aproximadamente? Mire, yo estoy como a los 70 kilos. Ok, y hay que hacer una curva entre el peso y la talla para ver si la paciente no está en sobrepeso. Ajá. Y sea la De causa. talla como 1,69. Bueno, no está tan alterado su peso, pero pudiera ser una de las causas que le produzca un espolón en los talones. Y más si es un solo talón. Otra cosa que hay que... Perdón, son los dos, pero de repente sí puede afectar lo que me hizo lo del peso porque sí estoy un poco más rellena. Ok, pudiera ser la causa. Recuerde que el peso afecta no solamente a la columna, los talones, a todas las articulaciones del cuerpo. Y hay que estar pendiente de que si tiene algún segmento de la columna enfermo, y aprovecho para contestar la pregunta que quedó pendiente cuando usted entró su llamada, el hecho de que usted tenga una enfermedad degenerativa cervical no quiere decir que al mismo tiempo no tenga una enfermedad degenerativa lumbar. Pueden presentarse las dos y las dos generar síntomas, pero es cuando el paciente debe acudir a la consulta y priorizar qué es lo que le molesta más para uno empezar a abordar esa área y que el paciente mejore. Claro, y ese dolor, Adriana, en ella, ese malestar que tiene en la mañana, ¿con electroterapia puede mejorar? Sí, efectivamente. La aplicación de corriente de tipo TENS que ayuda a controlar el dolor puede ayudarla a ella a mejorar la sintomatología que tiene en su columna cervical y también en su columna lumbar. Añadido a esto, también puede hacer la aplicación de calor tanto en su región cervical como en su región lumbar en las mañanas y antes de dormir. Eso va a ser efectivo y la va a ayudar a controlar su dolor en casa. Claro, es importante, usted que nos llamó, que se haga una radiografía del pie de frente y lateral, sobre todo para descartar que no tenga un espolón. Y después acuda a un traumatólogo y el traumatólogo le va a dar la solución al problema que tiene, porque generalmente eso es un espolón. Gracias a la señora Luisa por su llamada. También espero que pues hayan aclarado algunas de sus dudas. Importante acudir al médico, doctor, inmediatamente para ver cuál es su problema. Usted puede comunicarse también. Los números de contacto siguen a su total disposición. Doctor, me llama la atención lo que comentaba también el doctor Gómez sobre el tema del peso. ¿Esto puede ser indicativo de repente de que el dolor en una hernia discal sea más fuerte que otro? Claro, y sobre todo los trastornos en la cadera también pueden causar problemas en la columna. Entonces, Gómez, ¿el peso y los trastornos de cadera pueden causar problemas en la columna? Sí, efectivamente. El peso, recapitulando, el peso genera mayor tensión a nivel de las articulaciones. Y recordemos que en la columna lumbar también, en la columna vertebral también hay articulaciones. E incluso el disco intervertebral funciona como especie de almohadilla o amortiguador del peso. Es decir, a mayor peso, el disco tiene más riesgo de romperse, como comentó el doctor Uzcategui al inicio, y afectar los nervios y generar dolor. Doctor Gómez, ya vamos a seguir hablando sobre este tema, pero es momento de atender esta llamada. Así que, aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, bienvenida. Por favor, tu nombre y de dónde nos llamas. Vicente Valla, desde Apure. Bienvenida. Tu pregunta. Específicamente preguntar por mi madre, que ella está sufriendo de la cervical. En la parte de atrás donde se llama, supuestamente le dicen el tuyo, yo soy, se inflama y eso le causa hormigueo en las manos
y en los pies. Ok, no logramos escucharte muy bien, así que te voy a pedir que le bajes totalmente el volumen a tu televisor, por favor, a ver si logramos comunicarnos mejor. Ok, que allá en la parte de la cervical se inflama, se suscita de allí, y eso le causa hormigueo en las manos y en los pies, y mucho dolor. Claro. ¿Y qué edad tiene tu mamá? 53 años. ¿Qué edad tiene? 53. 53 años, una persona joven. Y tiene dolor en la cervical. 53 años. ¿Cuánto? 53 años, sí. Y eso le da dolor y hormigueo en los miembros superiores. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad, Jan? Este paciente, esta señora, necesita para su diagnóstico una resonancia magnética. Primero que todo, ante la resonancia, yo le indico a mis pacientes una radiografía de columna cervical. ¿Por qué? Porque la radiografía te aporta muchos datos para saber si estamos enfrente de una vértebra que tenga una cervicoartrosis, que a pesar de que tiene 53 años, he visto pacientes un poco más jóvenes con cervicoartrosis cervical. Eso habla de que los pacientes tienen mala dinámica en la columna cervical y es por ello que tienden a enfermarse más rápido, los discos se degeneran. Pero sí, resonancia magnética y radiografía de columna cervical. Son los dos estudios básicamente. Un estudio complementario para ayudar a la orientación diagnóstica sería una electromiografía de miembros superiores. Este estudio nos aporta datos en la distribución de los dermatomas para saber cuál es la raíz o cuál es el foramen mayormente afectado en la columna cervical. Importante entonces realizarse todos estos estudios. Muy felices nosotros que nos llamen desde el estado Apure, además que nos están llamando desde distintos estados del país y eso nos hace muy felices. Y es la segunda persona que nos llama del estado Apure. Así es, los números de contacto a su total disposición, también las redes sociales, @cita con los doctores, @vicente.diegues, y es momento de hacer una breve pausa, pero no se aparten porque ya regresamos. Estamos de regreso con mucho más de Cita con los Doctores, felices, contentos porque hemos recibido muchísimas llamadas y hasta el momento llevamos más de 800 mensajes de WhatsApp y siguen llegando. Van a seguir llegando a lo largo del programa y también, por supuesto, después que finalicemos, vamos a seguir leyendo sus mensajes y tratar de responderles a todos. Pero es el momento de hablar de nutrición y por eso se encuentra conmigo una especialista en la materia, Carla Sánchez. Ella es licenciada en nutrición y dietética. Bienvenida a Cita con los Doctores, licenciada. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar en este espacio. Vamos a hablar hoy de los vegetales verdes. ¿Qué son? Bien, los vegetales verdes hay que saber que es la parte comestible de la planta, hojas y tallos, y que tienen este color característico porque tienen clorofila. Ok, ¿cuáles podrían ser esos vegetales verdes para nosotros en casita rapidito distinguirlos? Ok, vegetales verdes tenemos lechuga, espinaca, berro, perejil, ajo porro, acelga, muy importante. Los más comunes, licenciada, son esos que usted acaba de mencionar. ¿Los valores nutricionales de estos vegetales? Importante de estos vegetales, su bajo aporte calórico, entre un aproximado de 30 calorías por 100 gramos de alimento, alto contenido de agua y alto contenido de fibra y de vitaminas y minerales. Licenciada, ¿cómo consumirlos? ¿Crudos o cocidos? De preferencia crudos, para aprovechar todos los micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos que traen estos alimentos. Sin embargo, al aplicar algún tipo de calor, mejoramos la palatabilidad de estos alimentos, pero tenemos que estar conscientes que pueden reducir hasta un 50% el aporte de estos nutrientes si lo realizamos en vapor. Si lo realizamos salteado o con algún tipo de materia grasa, podemos mantener un poco más estos beneficios. Retomando sus palabras, licenciada, los beneficios de los vegetales verdes, ¿cuáles serían? Bueno, principalmente que nos aportan agua, ¿sí? Al consumirlos también el aporte de fibra nos ayudan a tener saciedad. Y el contenido de vitaminas y minerales, muy importante, vitamina A, vitamina C, hierro y calcio, que ayudan principalmente, por ejemplo, la vitamina C es un antioxidante, importante en aquellas personas con tendencia o con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, para prevenir enfermedades neoplásicas, muy importante tener estos alimentos. Licenciada, ¿qué rol cumple la fibra en los vegetales verdes? Bien, la fibra, sabemos que hay una fibra soluble e insoluble. Principalmente estos alimentos tienen fibra insoluble y ayudan desde que masticamos los alimentos a aumentar la salivación,
favorece todo el paso gastrointestinal, a nivel de estómago ayuda a sentir mayor saciedad, a nivel de intestino favorece el peristaltismo, que es el movimiento del intestino propiamente, y a nivel colónico ayuda al crecimiento de estos microorganismos que tenemos allí. Ahora bien, licenciada, ¿cómo es mejor consumirlos? ¿En solo o podemos acompañarlos? Siempre de preferencia nuestra alimentación tiene que ser variada, y mientras más colorido haya en el plato, más diversidad de nutrientes va a haber. Para los niños, licenciada, porque muchas veces a los niños es las personas que más le cuesta consumir vegetales verdes. ¿Cómo podríamos disfrazárselos de repente para que incluir esto en su alimentación? Ahí podemos jugar rallados, en cuadritos, troceados, mezclados en cremas, en jugos. Importante incluirlo de cualquier forma, pero que estén presentes en nuestra alimentación. Pueden sustituir, le comentaba también fuera de cámaras, la sustitución que hacen algunas personas con estos vegetales verdes, por ejemplo, de la carne, del pollo. ¿Esto es bueno? Bueno, en primer lugar, podemos ser vegetarianos, ciertamente, pero hace falta una asesoría a nivel nutricional para garantizar todos los nutrientes que requiere el organismo. Los vegetales verdes como tal, el aporte calórico viene de los carbohidratos. El aporte de proteínas y grasas es sumamente bajo, entonces no lo podemos utilizar como sustituto de los alimentos de origen animal. Licenciada, entonces, ¿cómo recomienda usted que podemos tener una dieta balanceada y en qué momento incluir en nuestras comidas los vegetales verdes? Lo ideal, la recomendación a nivel mundial es tener frutas y vegetales todos los días, por lo menos 5 veces en el día. 5 veces en el día, licenciada. Gracias por su increíble aporte, además por estar acompañándonos la tarde de hoy, sus redes sociales. Muy bien, me pueden seguir por carla.nutrición y música en Instagram. Gracias, licenciada Carla, en Nutrición y Dietética. Importante todo este aporte acerca de los vegetales verdes. Pero es momento de irnos a ver qué nos tiene el doctor Vicente. Sí, Josdani. Y recuerdan cuando comenzó el programa la señora Epifania que vino caminando con esa dificultad. Entonces ella vino a nosotros, se comunicó por @vicente.diegues y pudo tener una consulta con nosotros. Director, vamos a ver qué hicieron nuestros médicos con la paciente Epifania. Bienvenida a la consulta. Yo soy el doctor José Gómez, él es el doctor Jan Uscati y en conjunto la vamos a evaluar el día de hoy. Díganos cuál es su nombre, por favor. Epifania Laya, Ok, ¿qué edad tiene, señora Epifanía? 60 años. ¿Y por qué usted viene a la consulta? Porque tengo muchos dolores de pierna, sobre todo a la derecha, muchos calambres y hormigueo. ¿Desde cuándo usted tiene ese dolor? El hormigueo lo presento hace más de 8 meses, pero los dolores me empezaron hace 6 meses. Muchos dolores, sobre todo a la derecha, pero mucho dolor de pierna. ¿Cómo comenzó el dolor? ¿Comenzó aquí en la espalda o se te fue en la pierna directamente? Ajá, tengo alrededor de un año que me caí. ¿Te caí? Me quedó un hematoma en la parte de atrás de la pierna. Y eso en agosto cumplí el año y antes de eso ya me han empezado los dolorcitos. Antes de la caída tenés que dar dolor. No, en la caída fue hace un año, que lo cumplí en agosto. Me quedó un hematoma completo, de así hasta aquí arriba. Y a raíz de eso, creo, en septiembre, me empezaron esos dolores de pierna. Señora Epifanía, ¿y usted sufre alguna enfermedad tipo diabetes, asma o hipertensión arterial? Soy diabética. ¿Desde cuándo es diabética? Hace 6 años. ¿Se controla la diabetes? Sí. ¿Con qué medicamento? Con metformina. Ok, vamos a examinarla, ¿oyó? Okay. Levante la pierna derecha. ¿Hay dolor? Ok, bájela, por favor. Relaje la pierna. ¿Esto duele? No. No duele. Póngala flojita. ¿Hay molestia? A ver, hacemos lo mismo del otro lado. Acá hay molestia, algún tipo de dolor. Me avisas cuando sientas aquella sensación de presión o dolor. Relaje el pie. Si hay molestia. ¿Aquí hay molestia? Sí, hay un poquito. Ok, no se preocupe que está en buenas manos, ¿yo? La vamos a ayudar y la vamos a ayudar con su dolor. Todo va a salir bien. Y bueno, examinaron a Epifania. Jan, ¿qué pudieron conseguir en la paciente? La paciente Epifania tenía un dolor radicular y eso es algo subjetivo, o bien sea un síndrome foraminal o que esté condicionado por una hernia o una hipertrofia facetaria. Claro.
Gómez, ¿el diagnóstico de ella definitivo? Sí, es una lumbociatalgia. En el caso de la señora Epifanía, era una lumbociatalgia severa, el cual se le indicó tratamiento sintomático para la mejoría del dolor. Adriana, ¿esta paciente con terapia puede mejorar? Sí, definitivamente puede mejorar con terapia realizando ejercicio en casa, trabajando lo que es la parte de terapia manual como masajes descontracturantes, aplicación de calor corriente y sobre todo mejorar la postura en las actividades diarias. Jordani, ¿qué tenemos ahora? Doctor Vicente, nos ha encantado este tema de la tarde de hoy, hernias discales, y esperamos, por supuesto, que usted en casa haya aclarado todas sus dudas. Recuerden que los números de contacto están a su total disposición para que siga escribiéndonos. El número del WhatsApp, 0414-772-1659. Es momento, doctor, de despedir entonces a nuestro panel de especialistas. Estuvo con nosotros el doctor Jan Uzcategui. Gracias, doctor, y su consejo para toda nuestra gente. Sí, bueno, a todos los pacientes que tengan dolor en la columna, bueno, acudir al especialista con sus respectivos estudios para la oportuna orientación clínica y diagnóstica. Adriana, ¿cuáles son tus redes y cuál es el consejo que podemos darle a los pacientes? Pueden seguirme por Instagram por medio de @amerlofisioterapia, y el consejo que puedo darles el día de hoy es que por favor manejen muy bien las cargas de peso, tengan mejores posturas y es importante que por favor no dejen de moverse. Doctor José Leonardo Gómez, muchas gracias a usted también por habernos acompañado. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy a la orden en la consulta para cualquier evaluación de cualquier paciente. Me pueden contactar a través de @Dr. José Gómez en Instagram y por el 0414-945-2018. Muchas gracias a todo nuestro panel de especialistas, doctor Diegues, pero sobre todo gracias a usted en casita por acompañarnos jueves tras jueves en este que es su programa especialmente para ustedes. Claro, y recuerden, la próxima semana, el cáncer más frecuente que existe en el mundo es el cáncer de mama, y de eso vamos a hablar. Si quieres participar y quieres que tu caso lo atiendan nuestros especialistas, @vicente.diegues o @cita con los doctores, te comunicas con nosotros y vamos a ayudarte, que es la idea de este programa. @Josdani Navarro 11 también a su total disposición. Gracias por todos esos mensajes de WhatsApp. Vamos a seguir respondiéndolos y por supuesto para responder todas las dudas a todos, doctor. Pero hemos llegado al final. Hemos llegado al final y todos los mensajes de WhatsApp, que ya superamos los 1000, a todos les vamos a responder. Esperen que van a tener respuesta. Nuevamente gracias a ustedes, felices, contentos de haber compartido esta tarde con todos ustedes, además con todos nuestros especialistas. Recuerde que usted tiene una cita con nosotros el próximo jueves aquí en Cita con los Doctores.